Hay una pregunta que muchos nos hemos hecho alguna vez en la vida, aunque no siempre nos atrevamos a decirla en voz alta. La pregunta es esta: si Jesús caminara hoy por las calles de nuestra ciudad, ¿cómo lo trataríamos? No el Jesús de los cuadros con el fondo dorado y la luz perfecta, el Jesús real, el que nació en un establo porque no había lugar para él, el que no tenía dónde recostar la cabeza, el que tocó a los leprosos cuando todos se alejaban, el que se sentó a comer con los que nadie quería en su mesa. Si ese Jesús apareciera hoy, sentado en la vereda de tu calle, con ropa humilde y sin dinero en el bolsillo, ¿cómo lo trataríamos? Esta historia responde esa pregunta, y la respuesta duele, pero también sana, porque así es como actúa Dios desde el principio de los tiempos. Primero permite que veamos lo que hay en nuestro corazón, y luego, con una misericordia que no merecemos pero que Él da de todas formas, nos ofrece la oportunidad de cambiar. Escucha bien lo que pasó ese día. Era una mañana fría en el centro de la ciudad. Una de esas mañanas grises donde el cielo parece que no termina de decidir si va a llover o no, y el viento que corre entre los edificios grandes tiene ese filo que se mete por el cuello del abrigo, aunque uno lo tenga bien cerrado. Las calles del centro financiero a esa hora ya estaban llenas de movimiento. Autos negros bien lustrados que llegaban y partían. Hombres y mujeres, con maletines y teléfonos en la mano, caminando rápido, siempre rápido, con esa prisa de la gente que tiene muchas cosas importantes que hacer y que no puede perder ni un minuto en nada que no sea parte de esas cosas importantes. Los edificios a los costados eran altos, de vidrio y piedra gris, con esas puertas giratorias que hacen un sonido suave y elegante cuando giran, y que de alguna manera comunican sin decirlo que hay lugares donde uno entra y lugares donde uno no entra, y que esa diferencia está decidida de antemano y no se discute. En la vereda de uno de esos edificios, junto a una de las columnas de granito gris que había en la entrada, estaba sentado un hombre en el suelo. No era un hombre que llamara la atención por nada escandaloso. No estaba gritando ni molestando a nadie. Estaba simplemente sentado, con la espalda apoyada suavemente contra la columna y las manos abiertas sobre las rodillas, con esa quietud de quien descansa de verdad. No el descanso de quien está cansado de una sola mañana, sino el descanso de quien conoce lo que es el cansancio de fondo, y que sin embargo no lo carga con desesperación, sino con una paz que no se explica fácilmente. Tendría unos 30 y tantos años, no más. Cabello castaño oscuro, largo, que le caía sobre los hombros con naturalidad. Barba bien formada. Piel morena, no de sol de playa, sino del sol de quien camina mucho y vive mucho al aire libre. Vestía una túnica blanca sencilla, sin adornos, del tipo de tela que no dice nada de precio ni de marca, sino simplemente que es ropa limpia y honesta. Y sobre los hombros llevaba un manto de color rojo, ese rojo profundo que no es el rojo llamativo que busca ser visto, sino el rojo que tiene peso, que tiene historia, que parece haber estado en muchos lugares antes de llegar a esa vereda ese día. No tenía bolso, no tenía teléfono, no tenía nada en las manos excepto esa quietud que ya mencionamos, y que era para quien quisiera notarla, la cosa más extraña y más hermosa de todo lo que había en esa cuadra esa mañana, porque en una cuadra donde todos corrían y nadie miraba a nadie, un hombre sentado en el suelo con paz verdadera en la cara era algo que no encajaba y que precisamente por no encajar era lo más real de todo. Algunas personas que pasaban lo miraban de reojo, la mayoría no lo miraba. Los que lo miraban de reojo lo hacían con esa mirada rápida de quien registra algo y enseguida decide que no es su problema y sigue caminando. Porque en las ciudades grandes uno aprende muy pronto que registrar las cosas como problemas propios es un lujo que no todos pueden permitirse o que no todos quieren permitirse, que a veces la diferencia entre las dos cosas es más pequeña de lo que nos gusta admitir. Una señora mayor que pasaba con una bolsa del mercado sí se detuvo un momento. Se llamaba Doña Carmen. 71 años, pelo blanco recogido en un rodete prolijo, delantal de flores asomando por debajo del abrigo, porque había salido directo de la cocina como siempre. Miró al hombre sentado junto a la columna con esa mirada directa y sin malicia de las personas mayores que ya perdieron el miedo a mirar de frente porque han visto suficiente como para saber que mirar de frente no es falta de respeto, sino todo lo contrario. Y en la cara de Doña Carmen pasó algo suave cuando lo miró, algo que no era lástima sino reconocimiento,
como cuando uno ve algo que le resulta familiar, aunque no pueda decir exactamente de dónde lo conoce. ¿Está bien, hijo?, le preguntó con esa voz sencilla de las que preguntan de verdad y no por fórmula. El hombre la miró con unos ojos que tenían dentro una calidez que doña Carmen no supo describir después cuando se lo contó a su hija. Solo supo decir que eran los ojos más tranquilos que había visto en toda su vida, y que cuando la miraron se sintió vista de una manera que hacía tiempo no se sentía. «Estoy bien, señora», respondió con una voz calma. «Gracias por preguntar». Doña Carmen asintió. Luego metió la mano en la bolsa del mercado y sacó una mandarina y se la puso en la mano con ese gesto directo de las que dan sin hacer del dar una ceremonia. «Por si tiene hambre», dijo. Y el hombre tomó la mandarina con las dos manos y la sostuvo un momento antes de pelarla, con ese cuidado de quien recibe algo como si fuera un regalo verdadero y no solo una fruta. Y ese cuidado tan simple, hizo que a doña Carmen se le cerrara la garganta un segundo antes de seguir su camino. Eso era lo que había en la vereda ese día: un hombre en el suelo, una mandarina pelada y una paz que no tenía explicación lógica, pero que estaba ahí de todas formas, real y presente, como la piedra gris de la columna y el frío del viento entre los edificios. Entonces llegó Gerardo Valcárcel Mena, 52 años, traje azul marino de 3 piezas. De esos trajes que cuestan lo que muchas familias no ganan en un mes y que están hechos para que quien los lleva se sienta y parezca por encima de todo lo que lo rodea. Camisa blanca con los puños bien abotonados y una corbata gris con un nudo perfecto que no se afloja nunca, porque Gerardo Valcárcel Mena era el tipo de hombre para quien el nudo de la corbata flojo era un signo de descuido que no se permitía. Zapatos de cuero marrón con la suela gruesa y el lustre de quien los manda a limpiar cada mañana antes de salir. Reloj plateado en la muñeca izquierda, grande, del tipo que no necesita que nadie pregunte cuánto cuesta, porque el precio se ve solo. Cabello canoso peinado hacia atrás con una prolijidad que tampoco era casual. Y en la mano derecha, un teléfono que miraba mientras caminaba con esa atención dividida que en ciertos hombres no es distracción, sino el modo de decir al mundo que sus asuntos son tan importantes que ni siquiera pueden darse el lujo de caminar sin atenderlos. Venía de su auto, un sedán negro que su chofer había detenido en el borde de la vereda, y caminaba hacia las puertas giratorias del edificio con ese paso de quien entra a un lugar que le pertenece, porque en cierto modo todo lugar al que él entra termina siéndole de él, o al menos así lo siente, que es casi lo mismo. Lo vio cuando faltaban unos pocos pasos para la puerta, al hombre sentado junto a la columna, con la túnica blanca y el manto rojo y la mandarina en la mano, y esa paz que no correspondía al lugar. Y en la cara de Gerardo Valcárcel Mena pasó algo que era difícil de ver si uno no sabía mirarlo, pero que era clarísimo si uno sí sabía, que era que la presencia de ese hombre en esa vereda le molestaba de una manera que no era solo incomodidad, sino algo más viejo y más feo que la incomodidad, que era el tipo de molestia que siente la gente cuando ve algo que no encaja en su versión del mundo y que en lugar de preguntarse por qué no encaja, decide que lo que no encaja tiene que irse. Se detuvo. Guardó el teléfono en el bolsillo del saco, con un movimiento que era el movimiento de quien pone algo a un lado porque necesita las dos manos, y la atención entera para lo que sigue, y miró al hombre sentado junto a la columna desde arriba, desde esa diferencia de altura que entre una persona parada y una sentada es física, pero que en ese contexto era mucho más que física. ¿Qué hace usted aquí? Su voz no era un grito, era peor que un grito. Era el tono de quien habla desde tan arriba que ni siquiera necesita subir el volumen para que la distancia se sienta. El hombre de la túnica blanca lo miró con calma. «Descanso un momento», respondió con sencillez. Gerardo lo miró. «Esta es la entrada de mi edificio», dijo, y en la palabra «mí» había todo el peso que ciertos hombres ponen en ese pronombre. El hombre respondió: «La vereda es de todos», y lo dijo sin desafío, sin provocación, con la misma tranquilidad con que había dicho todo lo demás, que era la tranquilidad de quien dice la verdad simple y no necesita defenderla porque la verdad simple no necesita defensa. Y esa tranquilidad, esa respuesta sin miedo y sin agresión que simplemente decía lo que era, fue exactamente lo que terminó de encender algo en Gerardo Valcárcel Mena, que ya venía encendido desde antes de llegar a esa cuadra, desde antes de ese día quizás, desde hace mucho tiempo, y que solo necesitaba el lugar equivocado para salir. Levantó el pie.
el zapato de cuero marrón con el lustre de cada mañana, y golpeó la pierna del hombre sentado con un movimiento que no fue accidental, ni tampoco fue el golpe más fuerte que pudo dar, sino que fue exactamente tan fuerte como quiso que fuera, que es el tipo de golpe que dice lo que dice con una claridad que no deja lugar para la interpretación. «Fuera de mi vereda», dijo con esa voz baja y definitiva. «Pobre sucio». El sonido del golpe en esa mañana fría fue pequeño, casi nada. Pero las dos personas que estaban cerca y que lo escucharon con todo el cuerpo, que es lo que hace el sonido de las injusticias cuando son directas y sin disfraz. Que no importa cuán pequeño sea el ruido, porque lo que comunica es enorme, y el cuerpo lo recibe entero, aunque los oídos apenas lo registren. Doña Carmen, que ya estaba unos metros más adelante, se dio vuelta. Un joven que pasaba con auriculares se los quitó de un tirón, y el chofer del auto negro de Gerardo, que había visto la escena desde el espejo retrovisor, bajó los ojos hacia el volante con esa expresión de quien vio algo que no puede ignorar, pero que tampoco puede atender, que es uno de los dolores silenciosos de ciertas personas que dependen de ciertos trabajos. El hombre de la túnica blanca y el manto rojo no cayó. El golpe no fue suficiente para tirarlo, pero sintió el golpe, que era lo que el golpe quería que sintiera, y lo miró a Gerardo Valcárcel Mena desde el suelo con esa mirada que ya conocemos, esa mirada que no tenía rabia, ni miedo, ni humillación, sino algo completamente diferente a las tres, que era la mirada de quien ve a una persona de verdad, con todo lo que esa persona tiene adentro, incluido lo que acaba de hacer, y que en lugar de apartar los ojos, los sostiene porque apartar los ojos sería menos honesto que seguir mirando. Y Gerardo Valcárcel Mena, que era un hombre acostumbrado a que cuando miraba a alguien ese alguien bajara la vista, se encontró con que los ojos del hombre sentado en el suelo no bajaban. Y eso, que era algo tan pequeño como dos ojos que no bajaban, produjo en él algo que no esperaba y que no supo identificar en ese momento, pero que se quedaría con él mucho más tiempo del que él hubiera querido. Si alguna vez viste a alguien ser tratado así en la calle y te quedaste sin saber qué hacer, escribe la palabra misericordia en los comentarios. Porque esta historia recién empieza, y lo que viene después de ese golpe es lo que Dios hace siempre con los momentos más oscuros, los convierte en los más luminosos. Gerardo Valcárcel Mena entró por las puertas giratorias del edificio con ese paso de siempre, el paso que no cambia, el paso que dice que todo está como tiene que estar y que él sabe exactamente a dónde va y por qué. Pero algo en la manera en que empujó la puerta era diferente a como la empujaba cada mañana. Había en ese empuje una fuerza adicional que no era necesaria para mover una puerta giratoria, y que venía de un lugar que él no hubiera podido señalar si alguien le hubiera preguntado. Que era el lugar donde se guardan las cosas que uno hace y que en el momento de hacerlas parecen pequeñas y que sin embargo no son pequeñas, sino que tienen un peso que empieza a sentirse después, cuando ya no hay a dónde devolver lo que se hizo. La recepcionista del edificio, que lo conocía de años, lo saludó con el buenos días de siempre. Él respondió con un movimiento de cabeza que no era saludo, sino el gesto mínimo para no ser descortés, que es diferente, y caminó hacia el ascensor con el teléfono ya de vuelta en la mano y los mensajes ya de vuelta en la pantalla, como si los últimos 2 minutos en la vereda no hubieran ocurrido, o como si hubieran ocurrido en una versión del mundo que ya no era la versión en que él vivía ahora que estaba adentro del edificio, y la puerta giratoria había girado y lo había dejado al otro lado. Afuera, en la vereda, el hombre de la túnica blanca y el manto rojo se acomodó despacio. Se miró la pierna donde había llegado el zapato de cuero marrón con esa calma de siempre, sin drama, como quien verifica el estado de algo con la misma atención con que verifica cualquier otra cosa. Y luego levantó la vista hacia la calle, y lo que había en su cara no era lo que uno esperaría encontrar en la cara de alguien que acaba de recibir un golpe y un insulto en público, que sería rabia o vergüenza o el dolor específico de la humillación, que es diferente al dolor físico porque dura más y va más adentro. Lo que había en su cara era otra cosa. Era esa tristeza suave y profunda, que no es tristeza por uno mismo, sino tristeza por el otro. La tristeza de quien ve a alguien caminar hacia un precipicio y sabe lo que hay al final de ese camino. Y quisiera que la persona se detuviera, no para salvar su propio orgullo, sino porque genuinamente le importa lo que le pasa a esa persona, aunque esa persona
acabe de golpearlo. Doña Carmen llegó a su lado con pasos cortos y la bolsa del mercado apretada contra el pecho. ¿Le hizo daño, hijo? El hombre la miró. No, señora Carmen. Y el hecho de que dijera su nombre que ella no le había dado, que no había manera de que él lo supiera si no era por algo que no tenía explicación en el orden normal de las cosas, hizo que doña Carmen se quedara completamente quieta un segundo, con la boca apenas abierta y los ojos con esa expresión de quien recibe algo que el entendimiento tarda en procesar, pero que el corazón recibe de inmediato, porque el corazón reconoce ciertas cosas antes que la cabeza. ¿Cómo sabe mi nombre?, preguntó con una voz que era pequeña de lo que contenía. El hombre respondió con esa sencillez de siempre. La conozco desde hace mucho tiempo, señora Carmen. Más de lo que usted cree. Doña Carmen lo miró, y en sus ojos de 71 años, que habían visto mucho, y que habían llorado mucho, y que habían rezado mucho, había algo que se movía con esa lentitud de las cosas que tienen mucho peso, y que cuando se mueven es porque algo verdadero las movió. El joven que se había quitado los auriculares de un tirón se había acercado también. Se llamaba Mateo, 23 años, piel morena, jeans y campera, mochila al hombro. El tipo de joven que uno ve en cualquier ciudad de habla española y que podría ser cualquier persona y que por eso mismo era exactamente la persona correcta para estar ahí. Miraba al hombre del manto rojo con esa mezcla de los jóvenes cuando ven algo que no encaja en las categorías que tienen disponibles, que es una mezcla de desconcierto y de una curiosidad que no es superficial, sino que viene de un lugar genuino que los jóvenes tienen, y que con los años a veces se va tapando con otras cosas, pero que en los jóvenes todavía está cerca de la superficie, y se nota. Ese hombre lo pateó, dijo Mateo mirando al hombre del manto rojo, con esa directividad de los jóvenes que todavía no aprendieron que ciertas cosas se dicen de manera indirecta. ¿Por qué no hizo nada? El hombre lo miró. Hice algo. Mateo frunció el ceño. ¿Qué hizo? El hombre respondió. Lo miré. Mateo procesó eso. ¿Y eso es suficiente? El hombre respondió con una calma que no era resignación, sino algo completamente diferente. Mateo, a veces la respuesta más poderosa que existe no es la que más ruido hace, es la que más verdad tiene. Y en ese momento, lo que ese hombre necesitaba no era que yo le devolviera el golpe, era que alguien lo mirara de verdad, porque hace mucho tiempo que nadie lo mira de verdad. Mateo se quedó con esa respuesta en algún lugar de adentro, donde las respuestas que no se esperaban se quedan cuando llegan, y que es diferente al lugar donde se quedan las respuestas que uno ya sabía, porque las inesperadas ocupan más espacio y tardan más en acomodarse. ¿Usted lo conoce a ese señor?, preguntó doña Carmen. El hombre respondió. Lo conozco. Doña Carmen continuó. ¿Y sabe quién es? El hombre asintió. Sé quién es. Sé quién fue. Y sé quién puede llegar a ser. Doña Carmen lo miró largo tiempo, y luego, con la voz de quien ya tomó una decisión que no necesita ser anunciada, sino simplemente ejecutada, se sentó en la vereda junto a él. No en el suelo exactamente, porque sus rodillas de 71 años no se lo permitían del todo, sino en el escalón bajo que había al pie de la columna de granito. Cerca, lo suficientemente cerca para que su presencia dijera lo que necesitaba decir sin que ella necesitara agregar palabras. Mateo la miró sentarse. Miró al hombre del manto rojo. Miró la entrada del edificio por donde había desaparecido Gerardo Valcárcel Mena. Y luego se sentó también en la vereda con la mochila entre las rodillas, con ese movimiento de los jóvenes cuando deciden que algo importa más que el destino al que iban. Porque los jóvenes cuando deciden que algo importa, lo deciden con todo el cuerpo, y no solo con la cabeza. Adentro del edificio, en el ascensor que subía al piso 12, donde estaba la oficina de Gerardo Valcárcel Mena, Gerardo miraba su reflejo en las puertas de metal pulido del ascensor, con esa mirada sin querer que uno se da a veces en los espejos de los ascensores cuando está solo y el ascensor sube y no hay nadie más. Y por un segundo, uno existe sin público. Y en ese reflejo vio lo que veía todos los días. El traje azul marino y la corbata gris, y el reloj plateado y el cabello canoso peinado hacia atrás, todo en su lugar, todo exactamente donde debía estar. Pero algo en la manera en que lo vio esa mañana era diferente. No el reflejo, algo detrás del reflejo,
algo que el metal pulido del ascensor no mostraba, pero que estaba ahí de todas formas con una insistencia que no dependía de que él quisiera verlo o no. Apretó el botón del piso 12 otra vez, aunque ya lo había apretado. Ese gesto de los que necesitan hacer algo con las manos cuando lo que tienen adentro no tiene a dónde ir. En la vereda, el hombre del manto rojo miró a doña Carmen con esa atención que era siempre entera. «Carmen», le dijo con esa naturalidad de decir los nombres de la gente, que era como si los nombres los supiera desde siempre. «Usted lleva muchos años rezando por alguien». Doña Carmen se quedó quieta. No dijo nada, pero en su cara pasó algo que era la respuesta, aunque no hubiera palabras. El hombre continuó despacio, con esa voz que no apuraba nunca porque sabía que lo importante dicho despacio llega mejor que lo importante dicho rápido. «Lleva años rezando por su hijo, el que se fue, el que no llama». Doña Carmen cerró los ojos. Sus manos sobre la bolsa del mercado se apretaron apenas. Ese apretón de las manos cuando uno recibe algo que duele y que al mismo tiempo sana, y que las dos cosas juntas son demasiado para dejarlas pasar sin que el cuerpo responda. El hombre continuó. «Esas oraciones no cayeron al vacío, Carmen. Ninguna cayó. Todas llegaron». Doña Carmen abrió los ojos y tenían esa humedad que conocemos todos los que hemos rezado por alguien durante mucho tiempo, sin respuesta visible, y que de repente, en el lugar más inesperado, alguien nos dice que fue escuchado. «No llore sola por él. Él también llora por usted, aunque no sepa todavía cómo decírselo». Doña Carmen no pudo contener las lágrimas y no intentó contenerlas, porque a cierta edad una aprende que las lágrimas que vienen de lo verdadero no se contienen, sino que se dejan pasar, porque son parte de la oración también. Son la oración que el cuerpo hace cuando las palabras ya no alcanzan. Mateo miraba la escena con esa atención de los jóvenes que están viendo algo que no saben nombrar, pero que saben que es importante. Y en su cara había algo, que era el comienzo de una pregunta que todavía no estaba lista para ser hecha, pero que se estaba formando desde adentro, con la lentitud necesaria de las preguntas que cuando se hacen cambian algo. Si alguna vez rezaste por alguien durante años y sentiste que nadie escuchaba, escribe el nombre de esa persona en los comentarios, porque esta historia tiene algo para ti también. Y todavía no terminó. Desde la calle llegó el sonido de un auto que frenaba. No el auto negro de Gerardo, que ya se había ido. Otro auto. Un taxi viejo con la carrocería color crema con manchas de óxido en los bordes. De esos taxis que sobreviven en las ciudades porque hay personas que los necesitan y que no pueden pagar otra cosa. Bajó una mujer, 65 años, piel morena, ropa sencilla y prolija, el cabello negro con vetas blancas recogido con una peineta y en la mano una bolsa de tela con el logo de una iglesia que se leía apenas porque el logo estaba lavado de tanto uso. Se llamaba Rosario. Trabajaba como asistente de limpieza en el edificio de enfrente desde hacía 17 años. Conocía esa cuadra mejor que nadie, porque la había barrido, lavado y cuidado durante 17 años con esas manos que se notaban que eran manos de trabajo real. Vio al hombre del manto rojo desde que bajó del taxi. Lo vio con esa mirada directa que tenía y que no se disculpaba por ser directa, porque Rosario era de las personas que miran de frente desde siempre y que a esta altura de la vida no iban a cambiar eso. Caminó hasta la vereda y se detuvo frente a él con la bolsa de tela en la mano. La cara que tenía era la cara de quien reconoce algo, aunque no sepa del todo qué es lo que reconoce. Esa expresión específica de cuando algo muy adentro de uno se activa antes de que la mente encuentre la razón por la que se activó. ¿Lo molestaron?, le preguntó con esa voz directa. El hombre la miró. «Estoy bien, Rosario». Y Rosario, que tampoco le había dicho su nombre, hizo lo mismo que doña Carmen. Se quedó quieta con la boca apenas abierta y los ojos que preguntaban lo que la boca tardaba en preguntar. El hombre la miró con esa calidez. «Usted me conoce, Rosario. Me conoce desde chica, aunque no recuerde haberme visto». Rosario parpadeó. Su voz salió más pequeña de lo que era normalmente. «¿Cómo se llama usted?», el hombre respondió. «Ya lo sabe». Y lo dijo de la misma manera en que lo había dicho cuando don Fermín le hizo la misma pregunta en otra vereda, y cuando Augusto se la hizo en otra puerta, y cuando doña Refugio levantó la vista con los ojos llenos en otro pasillo, con esa naturalidad de quien dice su nombre de la misma manera en que diría cualquier otra cosa verdadera, porque los nombres verdaderos no necesitan preparación. Rosario soltó la bolsa de tela al
suelo sin darse cuenta. Y se llevó las dos manos a la boca con ese gesto que hacen las personas cuando reciben algo tan grande que el cuerpo no sabe exactamente qué hacer con todo lo que llegó al mismo tiempo, y las manos van a la boca como si quisieran contener lo que el cuerpo necesita expresar. Mateo los miraba. Doña Carmen lloraba en silencio con las manos sobre la bolsa del mercado. Rosario tenía las dos manos en la boca y los ojos llenos. Y en la vereda fría del centro financiero, entre los autos negros que pasaban y los hombres con maletines que corrían y las cámaras de seguridad apuntando desde arriba, había algo que no correspondía a ese lugar y que sin embargo era lo más real de todo lo que había en esa cuadra, que era la presencia de alguien que sabía el nombre de todos y que recordaba las oraciones de todos y que estaba sentado en el suelo de una vereda porque había elegido estar ahí, en ese lugar exacto, en esa mañana exacta, esperando. No esperando que algo pasara, esperando a alguien. Y ese alguien todavía no lo sabía. Ese alguien estaba en el piso 12 mirando informes en una pantalla con el teléfono en la mano y la corbata gris bien apretada y el nudo perfecto. Y en algún lugar adentro de ese hombre que creyó que todo estaba en su lugar, había algo que no estaba en su lugar y que llevaba mucho tiempo sin estar, y que esa mañana, después de dos ojos que no bajaron la vista cuando debían haberla bajado, había empezado a hacer un ruido que él no podía apagar aunque quisiera. Suscríbete si todavía no lo hiciste, porque lo que viene en la segunda parte de esta historia es lo que Dios hace con los corazones que parecen más cerrados, y lo hace de una manera que nadie espera, ni ellos mismos. En el piso 12, la oficina de Gerardo Valcárcel Mena era exactamente el tipo de oficina que uno esperaría de un hombre como él, grande, con ventanales que iban del suelo al techo y que daban a la ciudad de arriba, que es la manera en que ciertos hombres prefieren ver la ciudad, desde arriba, donde las cosas pequeñas parecen más pequeñas todavía, y uno puede convencerse de que lo que ve desde ahí es la realidad completa, y no solo una versión de ella que la altura distorsiona. Había una mesa de madera oscura con sillas de cuero negro alrededor, diplomas en la pared con marcos dorados, una foto junto al ventanal donde Gerardo aparecía junto a personas importantes, el tipo de foto que está ahí no para recordar un momento, sino para comunicar algo a quien la vea. Y en el escritorio, ordenado con una precisión que no era casualidad, sino el resultado de años de insistir en que las cosas estuvieran donde debían estar. Una pantalla grande con números y gráficos y correos electrónicos que esperaban respuesta. Gerardo estaba sentado frente a la pantalla, pero no la miraba. Miraba el ventanal, la ciudad abajo, los autos pequeños desde arriba, y en su mano derecha el teléfono que normalmente estaba activo cada segundo de la mañana, estaba apagado. No apagado porque se hubiera quedado sin batería, sino apagado porque él lo había apagado, que era algo que Gerardo Valcárcel Mena no hacía nunca durante el horario de trabajo, y que su secretaria, si lo hubiera sabido, hubiera reconocido como señal de algo inusual, porque conocía sus hábitos desde hacía 11 años, y ese no era uno de sus hábitos. Tenía en la cabeza los ojos del hombre de la túnica blanca que no habían bajado cuando debían haber bajado. Y no era que los ojos lo perturbaran por lo que expresaban de rabia o de juicio o de reproche, porque no expresaban ninguna de esas cosas. Lo perturbaban por lo contrario, por lo que no expresaban, por esa paz que había en ellos, que no era la paz de quien no entendió lo que pasó, sino la paz de quien entendió todo perfectamente, y que sin embargo no respondió con lo que uno responde cuando entiende todo perfectamente, que sería, a lo menos, indignación. Esa paz sin indignación frente a un golpe era la cosa más perturbadora que Gerardo había visto en mucho tiempo, y no sabía exactamente por qué lo perturbaba tanto, y esa falta de explicación lo perturbaba todavía más. Llamaron a la puerta. Era su secretaria, Patricia, 42 años, eficiente y discreta, que asomó la cabeza con esa expresión de quien tiene algo que decir y que evalúa el momento antes de decirlo. Señor Valcárcel, tiene la reunión de las 10 en 15 minutos. Gerardo asintió sin moverse. Patricia esperó un segundo más de lo normal. ¿Está bien? Gerardo la miró. Sí, dijo, y lo dijo con una convicción tan forzada que fue exactamente lo contrario de convincente, que es lo que pasa cuando uno intenta sonar seguro de algo de lo que en ese momento no está seguro en absoluto. Patricia cerró la puerta. Gerardo se levantó, fue hasta el ventanal y miró hacia abajo, hacia la calle,
hacia la vereda donde había ocurrido lo de la mañana. Desde 12 pisos de altura no se veía bien, pero podía distinguir que había gente en la vereda donde antes había solo un hombre. Y podía distinguir, aunque la distancia lo hacía pequeño e impreciso, un destello de color rojo entre las figuras de abajo. Apretó los dientes. Se ajustó el nudo de la corbata que no necesitaba ajuste y se alejó del ventanal hacia su escritorio con ese paso de siempre, ese paso que no cambia, excepto que en esa mañana el paso tardó un segundo más en comenzar que todas las mañanas anteriores, y ese segundo fue el segundo más honesto de toda la mañana. Abajo en la vereda, el hombre del manto rojo había extendido los brazos hacia Rosario con esa invitación sencilla de quien ofrece sin condicionar, y Rosario, que tenía las manos todavía cerca de la boca, las bajó despacio y las puso en las manos de él, con ese movimiento de quien da algo que llevaba mucho tiempo sin saber a quién dárselo. Y el hombre sostuvo sus manos de trabajo, esas manos de 17 años de limpieza honesta, con esa calidez que no necesitaba palabras, aunque vinieron palabras también. Rosario, dijo con esa voz tranquila, usted lleva 17 años limpiando este edificio, y en 17 años limpió también mucho más que pisos y ventanas. Rosario lo miró sin entender del todo. El hombre continuó, ¿cuántas veces consoló a alguien en ese edificio que estaba llorando en el baño, creyendo que nadie escuchaba? Rosario parpadeó. El hombre continuó, ¿cuántas veces llegó antes de su hora porque sabía que esa mañana la señora del cuarto piso iba a necesitar encontrar algo ordenado porque tenía el día difícil? ¿Cuántas veces dejó flores del mercado en los escritorios sin firmar para que quien las encontrara no tuviera que agradecer a nadie sino solo recibir? Rosario tenía los ojos llenos de nuevo. El hombre la miró con firmeza suave. Eso no lo sabe nadie, le dijo ella con voz pequeña. El hombre respondió, yo sí lo sé, lo vi cada vez. Y quiero que sepa que eso que usted hace y que no firma y que nadie aplaude es exactamente el tipo de amor del que habla el Evangelio, el que no busca reconocimiento, el que solo busca al otro. Rosario lloró, y esta vez no intentó contenerlo con las manos en la boca, sino que lloró con esa libertad específica de quien llora delante de alguien que lo ve todo, y que verlo todo no lo hace alejarse, sino todo lo contrario. Doña Carmen, que había escuchado eso desde el escalón de la columna, se limpió los ojos con el dorso de la mano, y miró al hombre del manto rojo con esa pregunta que le había estado dando vueltas desde que él dijo su nombre. ¿Por qué está aquí?, le preguntó. No en esta vereda, sino aquí, acá en todo esto. El hombre la miró. ¿En todo qué, Carmen? Doña Carmen hizo un gesto hacia el edificio, hacia los autos, hacia la calle. En todo esto que es tan duro y tan frío. El hombre respondió. Siempre estuve en todo esto, desde el principio. Lo que cambia no es dónde estoy, sino si la gente me ve o no me ve. Y hoy vine a que algunos me vieran. Doña Carmen asintió con ese asentimiento profundo de quien recibe algo que encaja con todo lo que creyó durante 71 años, aunque nunca lo hubiera escuchado dicho de esa manera exacta. Mateo, que había estado escuchando todo con esa atención que no había aflojado, se inclinó hacia adelante con los codos en las rodillas y habló con una voz que ya era diferente a la del principio, más baja, más desde adentro. Yo no voy a la iglesia, dijo. No desde que era chico. El hombre lo miró. Lo sé. Mateo continuó. No es que no crea en Dios. Es que se detuvo buscando las palabras con la expresión de quien tiene claro lo que siente, pero que encontrar las palabras para decirlo es más difícil que sentirlo. Es que siento que la iglesia es para la gente que ya tiene todo resuelto, y yo no tengo nada resuelto. El hombre respondió con esa sencillez de siempre. Mateo, la iglesia no es para los que tienen todo resuelto. Si fuera para esos, no haría falta. Es para los que están en medio del camino y no saben bien hacia dónde y que necesitan compañía en ese no saber. Mateo lo miró. El hombre continuó. Yo no vine al mundo para los sanos. Vine para los que necesitan un médico. Y los que creen que ya están bien son los que más lejos están de estarlo. Mateo procesó eso con ese silencio de los jóvenes cuando algo les llega al lugar exacto que necesitaba ser tocado. Y luego asintió despacio. Ese asentimiento que no es de acuerdo intelectual, sino de reconocimiento más profundo que el intelecto. Doña Carmen lo miró a Mateo con esa ternura de las personas mayores hacia los jóvenes cuando los ven recibir algo verdadero. Y Mateo la miró a ella. Y entre los dos, que no se conocían de nada antes de esa mañana, pasó algo que era el comienzo de algo,
esa calidez de las personas que se encuentran alrededor de lo que importa, y que ese encuentro los hace menos solos, aunque no lo digan con palabras. Fue entonces cuando se abrieron las puertas giratorias del edificio. Gerardo Valcárcel Mena salió a la vereda. No con el paso de siempre, con un paso diferente, más corto, menos seguro. El paso de quien tomó una decisión rápida sin terminar de tomarla del todo, y que por eso el cuerpo la ejecuta con esa mezcla de determinación e indecisión que se parece a correr y frenar al mismo tiempo. Tenía el saco del traje puesto todavía y la corbata gris todavía perfecta, pero el teléfono esta vez no estaba en la mano sino en el bolsillo, que era pequeño, pero que en él era significativo. Se detuvo en la puerta cuando los vio, al hombre del manto rojo sentado, a doña Carmen en el escalón, a Rosario con los ojos enrojecidos, a Mateo con la mochila entre las rodillas. Y en su cara pasó algo que era la batalla entre dos partes de él, la parte que había decidido bajar y la parte que todavía no sabía para qué había bajado, y que ver a toda esa gente reunida alrededor del hombre al que había golpeado esa mañana hacía que la segunda parte le dijera a la primera que esto había sido un error y que lo mejor era dar media vuelta, pero no dio media vuelta. Caminó hasta quedar a unos metros del hombre del manto rojo, con las manos en los bolsillos del pantalón y la mandíbula apretada con esa tensión de quien se preparó para una conversación, pero que cuando llega al momento de la conversación, la preparación no alcanza, porque nada de lo que uno prepara alcanza para ciertas conversaciones. El hombre del manto rojo lo miró desde el suelo con esa mirada de siempre. Y no dijo nada. No lo ayudó a empezar ni le hizo más fácil el inicio, porque hay momentos en que hacer más fácil el inicio le quita al otro la posibilidad de ganarse lo que viene después con su propio esfuerzo, y ese esfuerzo es parte de lo que sana. Gerardo abrió la boca y la cerró. Abrió de nuevo. Mire, su voz era ronca, que no era su voz habitual que era firme y clara, sino la voz de alguien que tiene algo atorado entre lo que quiere decir y lo que sabe que tiene que decir, y que las dos cosas no son exactamente la misma cosa. Vine a decirle. Se detuvo. El hombre del manto rojo esperaba con esa paciencia que no presionaba. Gerardo continuó. Lo que hice antes no estuvo bien. Y lo dijo con esa incomodidad específica de quien dice algo que es verdad, pero que decirlo requirió cruzar algo que no es fácil de cruzar. Esa línea que está entre el orgullo y el reconocimiento honesto, y que para ciertas personas es una de las líneas más difíciles que existen. El hombre del manto rojo lo miró. Gerardo. Y Gerardo se tensó cuando escuchó su nombre dicho así, porque él no se lo había dado, y lo sabía. Siéntese, dijo el hombre con esa naturalidad de siempre. Gerardo lo miró. Miró la vereda. Miró el traje azul marino. Y luego, con un movimiento que le costó más que cualquier cosa que había hecho en toda la mañana, se agachó y se sentó en la vereda fría junto a la columna de granito gris, con el traje de 3 piezas y los zapatos lustrados y el reloj plateado, sentado en el suelo de la misma vereda de la que ese mismo hombre había intentado echar a quien tenía ahora a su lado. Doña Carmen lo miró sentarse, y en su cara había algo que no era satisfacción, sino algo más compasivo que la satisfacción. Rosario apretó la bolsa de tela con el logo de la iglesia. Mateo miraba con esa atención de los 16 y pico de años que registra sin filtrar. El hombre del manto rojo miró a Gerardo con esa mirada que veía todo. Gerardo, le dijo despacio, ¿cuándo fue la última vez que se sentó en el suelo? Gerardo lo miró sin entender la pregunta. El hombre continuó, no en el suelo de su oficina, no en el suelo de su casa, en el suelo de la calle, con la gente. Gerardo pensó. No tenía respuesta porque la respuesta era nunca, y nunca era una respuesta que no estaba listo para decir en voz alta. El hombre respondió por él. Hace mucho tiempo. Y en ese tiempo que pasó entre la última vez que estuvo en el suelo y hoy, se fue alejando de una cosa que usted conocía de chico y que era importante, y que sin embargo fue dejando ir de a poco sin darse cuenta, porque otras cosas ocuparon ese lugar. Gerardo lo miraba con esa expresión de quien escucha algo que reconoce, aunque no quiera reconocerlo. ¿Qué cosa?, preguntó con una voz que era más pequeña que todas las voces que había usado esa mañana. El hombre respondió, la capacidad de ver a las personas, no a los que le sirven o a los que le deben algo,
o a los que pueden darle algo, a las personas. Gerardo apretó la mandíbula. El hombre continuó sin detenerse. ¿Recuerda a su padre, Gerardo? Gerardo levantó los ojos de repente con esa reacción involuntaria que produce el nombre de alguien que uno no esperaba escuchar. El hombre continuó. Su padre trabajó 30 años en un taller, con las manos. El mismo tipo de trabajo del que usted se alejó lo más rápido que pudo cuando tuvo la oportunidad de alejarse. Gerardo no respondió. El hombre continuó. Y en algún lugar entre alejarse de ese trabajo y llegar a ese piso 12, dejó de ser el hijo de ese hombre para ser otra cosa. Y esa otra cosa tiene mucho, pero no tiene lo que tenía aquel. Gerardo Valcárcel Mena, que era un hombre que no lloraba en público y que en su código personal llorar en público era una forma de debilidad que él no se permitía, sintió algo detrás de los ojos que era lo que viene antes de las lágrimas y que él contuvo con esa tensión de la mandíbula y esa mirada fija en el asfalto de quien sujeta algo con el cuerpo porque soltarlo frente a todos le parece demasiado. Y el hombre del manto rojo no lo presionó para que lo soltara porque sabía que cada uno suelta en su tiempo y que forzar ese tiempo no es misericordia sino impaciencia disfrazada de ayuda. Doña Carmen habló desde el escalón de la columna con esa voz suave y directa de siempre. Mi marido también trabajó con las manos, le dijo a Gerardo sin acusación, solo diciendo, y nunca le avergonzó. Lo que nos da de comer nunca avergüenza. Gerardo la miró. Ella continuó. Lo que avergüenza es olvidar de dónde venimos cuando llegamos a donde queríamos llegar, porque ese olvido tiene un precio, y el precio siempre se paga. Gerardo escuchó eso, y algo en él que había estado apretado desde que bajó del ascensor se aflojó el primer milímetro con esa lentitud de las cosas que llevan mucho tiempo apretadas y que el primer milímetro es siempre el que más cuesta. Si alguna vez te alejaste tanto de quien eras que ya no reconoces el camino de vuelta, escribe aquí abajo la palabra volver, porque Dios no cierra ese camino nunca, por más lejos que uno haya ido, por más tiempo que haya pasado. El camino de vuelta siempre está ahí, y a veces empieza sentado en el suelo de una vereda fría, con un traje de 3 piezas y el orgullo finalmente en silencio. Gerardo Valcárcel Mena estaba sentado en el suelo de la vereda, con el traje azul marino y los zapatos lustrados, y el reloj plateado, y toda esa distancia entre lo que vestía y lo que sentía en ese momento, que era una distancia que no se medía en tela ni en cuero, sino en años, en muchos años de ir construyendo una versión de sí mismo que se alejaba de otra versión que había existido antes y que en ese suelo frío de esa mañana gris empezaba a recordar que había existido. Y ese recuerdo no era cómodo. Los recuerdos verdaderos nunca son cómodos cuando llegan después de mucho tiempo de no haberlos visitado. Pero tampoco eran recuerdos de los que uno quiere escapar cuando finalmente llegan porque tienen algo adentro que duele y que al mismo tiempo da calor. Esa contradicción específica de las cosas que son nuestras de verdad y que habíamos dejado sin cuidado demasiado tiempo. El hombre del manto rojo lo miraba con esa paciencia que no apuraba. Y Gerardo, que era un hombre que llenaba los silencios, porque los silencios en las reuniones de negocios eran territorio que había que ocupar antes de que el otro lo ocupara. Ese hombre no llenó el silencio esta vez, lo dejó estar. Y en ese dejarlo estar había ya un cambio pequeño pero real, ese tipo de cambio que no se anuncia, sino que simplemente ocurre, y que quien lo ve desde afuera nota aunque no siempre pueda decir exactamente qué fue lo que cambió. Mi padre, dijo Gerardo finalmente con una voz que era nueva, que no era la voz del piso 12, ni la voz de las reuniones, sino una voz más vieja y más verdadera que las dos. Mi padre tenía las manos siempre con grasa, de trabajar en el taller, y cuando era chico, yo le pedía la mano para cruzar la calle, y él me decía, espera que me limpio primero, y yo le decía que no importaba y le agarraba la mano igual. Hizo una pausa. El hombre del manto rojo escuchaba sin interrumpir, con esa atención entera de siempre. Gerardo continuó. En algún momento dejé de agarrarle la mano. No porque él cambiara, sino porque yo empecé a tener vergüenza de que me vieran con alguien que tenía las manos con grasa. Y eso se detuvo. Y eso es algo con lo que vivo hace muchos años, sin haberlo dicho nunca en voz alta. Doña Carmen tenía los ojos llenos otra vez. Rosario apretaba la bolsa de tela contra el pecho. Mateo miraba el asfalto con esa expresión de quien está escuchando algo que le toca, aunque no sea su historia, porque ciertas historias son de todos, aunque solo le hayan pasado a uno. El hombre del manto rojo
Habló despacio. Gerardo, su padre lo perdonó por eso hace mucho tiempo. Gerardo levantó los ojos. El hombre continuó. Lo perdonó sin que usted se lo pidiera, porque así perdonan los padres que aman de verdad, sin esperar el pedido, sin poner condiciones, sin llevar la cuenta. Lo que su padre quería no era que usted no tuviera vergüenza de sus manos, lo que quería era verlo feliz. Y lo que vio en los últimos años de su vida fue a un hijo que tenía mucho y que sin embargo no era feliz, y eso era lo único que le dolía. No las manos, no la vergüenza, solo que usted no era feliz. Gerardo cerró los ojos. Y esta vez lo que había detrás de los ojos no lo contuvo con la mandíbula apretada, sino que lo dejó pasar porque había algo en esas palabras que era más grande que el orgullo, y que cuando algo es más grande que el orgullo cede, aunque haya tardado toda una vida en ceder. Una lágrima bajó por la mejilla del hombre del traje azul marino, sentado en el suelo de la vereda, y él no la limpió con el dorso de la mano como suelen hacer los que lloran sin costumbre, sino que la dejó bajar sola, que era la forma más honesta de llorar que había tenido en muchos años y quizás la más necesaria. Doña Carmen se levantó del escalón de la columna con sus rodillas de 71 años, y fue hasta Gerardo y le puso la mano en el hombro con ese gesto de siempre, el mismo gesto que ella había recibido de manos del hombre del manto rojo un rato antes. Ese gesto que pasa de persona en persona cuando hay amor verdadero en un lugar y que viaja así, de hombro en hombro, de mano en mano, sin perder nada de su peso en el camino. Gerardo la miró, y en su cara había algo que era el comienzo de algo, no el final de algo, sino el comienzo, que es la diferencia entre la tristeza que hunde y la tristeza que limpia, que la segunda duele igual, pero que lo que queda después de que pasa es espacio nuevo donde antes había peso. El hombre del manto rojo miró a Gerardo con esa firmeza suave que conocemos. Gerardo, le dijo, hay algo que tiene que hacer. Gerardo lo miró. El hombre continuó. No hoy, no como gesto, sino cuando esté listo y sea verdadero. Tiene que ir a donde está su padre. Gerardo frunció el ceño levemente. Mi padre murió hace 3 años. El hombre asintió. Lo sé. Por eso dije dónde está, no dónde estaba. Vaya al lugar donde está guardada su memoria. Puede ser una tumba, puede ser una foto, puede ser el taller que todavía existe, aunque ya no trabaje. Y cuando llegue, dígale lo que no le dijo. No porque él no lo sepa, lo sabe, sino porque usted necesita decirlo para terminar de soltar lo que carga. Y cuando lo diga, sepa que del otro lado hay un hombre con las manos limpias que lo escucha y que nunca dejó de quererlo, aunque las manos ya no tengan grasa. Gerardo ya no intentó contener nada. Lloró en el suelo de esa vereda con el traje azul marino y los zapatos lustrados y el reloj plateado y toda la distancia derrumbada entre lo que vestía y lo que sentía. Y ese derrumbe no era una derrota, sino la cosa más parecida a una victoria que ese hombre había experimentado en mucho tiempo, porque hay victorias que se ganan soltando y no apretando, y esa es la más difícil de todas, y también la más real. Mateo se había acercado sin darse cuenta, con la mochila al hombro y las manos en los bolsillos, y estaba sentado ahora también en la vereda cerca de Gerardo, con esa solidaridad silenciosa de los jóvenes cuando deciden que alguien necesita que alguien esté cerca, aunque ese alguien no se lo haya pedido. Y Gerardo, que en otro momento de esa mañana hubiera visto a ese joven, y no lo hubiera visto, lo miró ahora con unos ojos diferentes y le hizo un gesto pequeño con la cabeza que era agradecimiento sin palabras, y Mateo lo recibió con otro gesto pequeño que decía que estaba ahí, que era suficiente. El hombre del manto rojo miró a cada uno de los que estaban en esa vereda con esa mirada que abarcaba a todos al mismo tiempo, sin que ninguno se sintiera menos visto que el otro, que es el tipo de mirada que no tiene explicación natural, pero que quien la recibe lo sabe, aunque no pueda decir en palabras exactas qué fue lo que recibió. Miró a doña Carmen con su rodete blanco y su delantal de flores y sus 71 años de oraciones que no cayeron al vacío. La miró a Rosario, con sus manos de 17 años de limpieza honesta y sus flores sin firma en los escritorios. Miró a Mateo con sus auriculares colgados del cuello y su fe que no había muerto, sino que estaba esperando el lugar correcto donde volver a crecer. Y miró a Gerardo con su traje mojado de lágrimas
y su lágrima que bajó sin que nadie la limpiara, y su padre con las manos limpias que lo escucha todavía. Y habló para todos con esa voz que no necesitaba volumen para llegar a donde llegaba, porque iba directo al lugar donde van las cosas verdaderas que no necesitan volumen, sino solo verdad. Lo que pasó esta mañana en esta vereda, dijo, no fue un accidente. Ninguno de ustedes llegó aquí por casualidad. Carmen llegó porque hace años que sus oraciones suben y yo quería que supiera que suben. Rosario llegó porque 17 años de amor callado merecen ser vistos al menos una vez de frente. Mateo llegó porque la fe que cree que perdió no la perdió, sino que la estaba guardando para cuando hubiera algo verdadero donde ponerla. Y Gerardo llegó, hizo una pausa, porque hay un camino de regreso que él pensaba que ya no existía y que existe. Y empieza aquí, en este suelo, con esta lágrima, con este nombre que acaba de decir en voz alta por primera vez en años. Se levantó del suelo con ese movimiento natural de siempre, sin el esfuerzo de los cuerpos que cargan peso, sino con la liviandad de quien no carga nada que no sea suyo, y lo suyo no pesa porque lo eligió. Se acomodó el manto rojo sobre los hombros, y ese manto en la mañana gris tenía ese color de siempre. Ese rojo que no grita sino que simplemente está, con toda la historia que tiene adentro, y que quien sabe ver la historia lo ve, y quien no sabe verla de todas formas lo siente, aunque no sepa qué es lo que siente. Miró a doña Carmen. Carmen, cuando llegue a casa hoy, llame a su hijo, no mañana, hoy, y no le diga todo lo que tiene guardado de una vez porque eso lo puede asustar. Solo dígale que pensó en él esta mañana. Eso es suficiente para empezar. Los ríos no cambian de dirección de un día para otro, pero cambian, y el primer movimiento siempre es el más pequeño. Doña Carmen asintió con los ojos cerrados y los labios moviéndose apenas, que era su manera de orar, que era también su manera de decir que sí de la manera más profunda que sabía decirlo. Miró a Rosario. Rosario, la semana que viene va a haber una persona nueva en ese edificio que va a necesitar exactamente el tipo de cosa que usted sabe hacer sin que nadie se lo pida. No busque quién es. Usted lo va a saber cuando lo vea. Hágalo. Rosario asintió con esa firmeza de las que cuando dicen que sí lo dicen con todo y que ese todo es considerable. Miró a Mateo. Mateo, el domingo que viene hay una iglesia a 6 cuadras de donde vives. Lo sé porque conozco el barrio donde vives. Entra. No porque tengas que tener todo resuelto para entrar. Entra exactamente porque no tienes nada resuelto. Esa es la razón correcta para entrar. Mateo lo miró. ¿Y si no encajo? El hombre respondió con esa sonrisa que era la sonrisa de quien ha escuchado esa pregunta muchas veces y que cada vez la recibe con la misma paciencia. Nadie encaja al principio. Eso es parte de lo que hace falta. Si todo encajara desde el primer día, no habría nada que crecer. Mateo asintió con esa seriedad joven de quien toma una decisión y la toma de verdad. Miró a Gerardo. Y Gerardo, que todavía estaba en el suelo, con la mejilla húmeda, lo miró de vuelta con esos ojos que eran los ojos de un hombre diferente al que había bajado del auto esa mañana, con el teléfono en la mano y el paso que no cambia, no diferente en el traje ni en el reloj ni en los zapatos, sino diferente en lo que había detrás de todo eso, que es lo único que en realidad hace diferente a una persona. El hombre habló despacio. Gerardo, el trabajo que hizo su padre con esas manos fue tan digno como cualquier cosa que usted haya firmado en ese escritorio del piso 12. Y cuando baje de ese piso 12 esta tarde, antes de subir al auto, quiero que le diga una cosa a la primera persona de trabajo humilde que encuentre en la puerta de este edificio. Gerardo lo miró. ¿Qué cosa? El hombre respondió. Buenas tardes. Solo eso. Y dígalo de verdad, con los ojos, sin el teléfono en la mano. Gerardo procesó eso con la seriedad de quien entiende que lo que parece pequeño no es pequeño, sino todo lo contrario. Asintió. Lo voy a hacer, y lo dijo con una voz que era la voz de quien hace una promesa y sabe el peso que tiene una promesa cuando se dice de verdad. El hombre del manto rojo dio un paso atrás, luego otro, con ese paso suave y presente de siempre, sin apuro, con toda la mañana todavía adelante y todo lo que esperaba en ella. El manto rojo se movió con el viento frío de la calle de esa manera que tenía siempre, con esa familiaridad del viento que saluda lo que conoce y que no necesita explicación para quien lo ve, aunque tampoco la tenga para quien no está listo para verla. Doña Carmen lo miró alejarse y cerró los ojos,
y en su cara había esa paz de las personas que acaban de confirmar lo que creyeron toda la vida, y que esa confirmación no las sorprende porque siempre lo supieron, sino que las llena de la manera en que se llena un vaso que estaba casi lleno, y al que le faltaba solo ese último poco para que el agua llegara al borde y rebosara con esa suavidad de las cosas que se completan. Rosario lo miró alejarse con las manos apretadas sobre la bolsa de tela con el logo de la iglesia, y en sus labios había una oración que no era de petición, sino de gratitud, que es la oración más hermosa que existe y también la más honesta. Mateo lo miró alejarse, y en su cara de 23 años había algo nuevo que no tenía cuando llegó a esa cuadra esa mañana, que era la expresión de quien encontró algo que no sabía que estaba buscando y que ahora que lo encontró entiende que era eso lo que le faltaba, aunque no hubiera podido decirlo antes de encontrarlo. Y Gerardo Valcárcel Mena lo miró alejarse desde el suelo de la vereda, con el traje mojado y los ojos que todavía tenían esa humedad, y en su cara había algo que era a la vez el hombre del piso 12 y el niño que cruzaba la calle, agarrado de una mano con grasa, sin importarle nada la grasa. Y esa mezcla de los dos no era confusión sino integridad, que es lo que se siente cuando las partes de uno que se habían separado empiezan a juntarse de nuevo con esa lentitud necesaria de las cosas que se juntan después de mucho tiempo separadas, y que juntarse bien requiere tiempo, y que ese tiempo vale la pena. El hombre del manto rojo llegó a la esquina, y antes de doblar se detuvo un segundo, solo un segundo, y miró hacia atrás hacia los 4 que quedaban en la vereda, hacia doña Carmen y Rosario y Mateo y Gerardo, reunidos en la base de la columna de granito gris de un edificio de vidrio en el centro financiero de una ciudad donde nadie tenía tiempo para nadie, y donde esa mañana 4 personas que no se conocían de nada habían terminado sentadas juntas en el suelo, con los ojos llenos y el corazón más liviano que al llegar, y sonrió. Con esa sonrisa que no era de satisfacción sino de amor. El amor que no necesita explicación ni mérito ni condición. El amor que viene antes de todo y que se queda después de todo. El amor que bajó de un cielo a un pesebre y que caminó por los caminos con polvo en los pies y que tocó a los que nadie tocaba y que comió con los que nadie invitaba a su mesa y que perdonó desde una cruz a los que lo clavaron en ella, y que 3 días después estaba de pie de nuevo, porque ese tipo de amor no tiene fondo y no tiene techo, y no tiene la última palabra nunca. Dobló en la esquina, y la calle siguió siendo la calle, con los autos y las cámaras y el viento entre los edificios, pero no era la misma calle de una hora antes. Porque las calles donde pasa algo verdadero guardan algo de eso verdadero, aunque nadie lo vea. Y aunque el tiempo lo vaya cubriendo de asfalto nuevo y de prisa y de gente que no tiene tiempo para detenerse, algo queda, siempre queda algo. Gerardo se levantó del suelo despacio, con ese movimiento que requería el peso de lo que acababa de pasar, y no el peso del cuerpo, que era lo de menos. Se sacudió levemente el pantalón del traje sin urgencia, sin la preocupación de siempre por la ropa, sino con esa indiferencia nueva de quien acaba de entender que hay cosas más importantes que el estado del pantalón. Miró a doña Carmen, miró a Rosario, miró a Mateo, y les dijo, con una voz que era la voz más sencilla que había usado en años, sin el tono del piso 12 y sin la distancia del hombre que no necesita a nadie: gracias por quedarse. Los 3 lo miraron. Y en esas 4 palabras tan simples había más de lo que cualquier discurso suyo en cualquier sala de reuniones había contenido nunca, porque las palabras sencillas dichas de verdad pesan más que las palabras elaboradas dichas por costumbre. Doña Carmen le sonrió con esa sonrisa de las que han visto mucho y que por eso saben cuándo algo vale. Rosario asintió con esa firmeza de siempre, y Mateo le extendió la mano con esa espontaneidad de los jóvenes que cuando deciden hacer algo lo hacen directo sin dar vueltas. Gerardo la tomó, y ese apretón de manos entre un hombre de 52 años, con traje de 3 piezas, y un joven de 23 con mochila y auriculares, en una vereda fría del centro financiero, era de las cosas pequeñas que contienen todo lo que hace falta contener. Gerardo entró al edificio, esta vez con un paso diferente, no más lento ni más rápido, más en tierra, de los que saben que lo que van a hacer tiene un peso que el piso 12 todavía no conoce, pero que va a conocer. Y en la vereda
Quedaron doña Carmen, Rosario y Mateo junto a la columna de granito y la mancha que había dejado el manto rojo en el suelo frío, que no era una mancha de suciedad, sino ese tipo de huella que dejan las cosas cuando pasan de verdad por un lugar. Esa huella que no se ve con los ojos, pero que quien estuvo siente con todo lo demás. Doña Carmen sacó el teléfono del bolsillo del abrigo, lo miró y marcó un número que hacía mucho tiempo que no marcaba. Con esos dedos de 71 años que en el momento de marcar ese número temblaron apenas, ese temblor de las cosas que importan cuando uno finalmente se decide a hacerlas. Esperó una vez, 2 veces, y a la tercera, del otro lado, una voz, la voz de su hijo. Ella cerró los ojos y dijo, con la voz más pequeña y más verdadera que tenía: «Hijo, pensé en ti esta mañana. Nada más. Solo eso». Y del otro lado del teléfono hubo un silencio que no era el silencio de quien no tiene nada que decir, sino el silencio de quien tiene demasiado, y que ese demasiado necesita un momento para encontrar por dónde salir. Y luego la voz del hijo que decía, «Mamá», con una manera de decir mamá que doña Carmen no había escuchado desde hacía mucho tiempo y que reconoció de inmediato, porque esas cosas no se olvidan nunca, aunque pasen años sin escucharlas. Rosario miró a doña Carmen al teléfono y sonrió con esa sonrisa que es la sonrisa de quien acaba de ver que algo que estaba roto empezó a juntarse y que eso es suficiente para un día. Que juntar aunque sea un pedazo de lo que estaba roto ya es más de lo que había antes. Mateo estaba de pie en la vereda con la mochila al hombro, mirando la esquina donde había doblado el hombre del manto rojo. Y en su cara había esa pregunta que no se hace con palabras sino con los ojos. Esa pregunta que uno se hace frente a algo que no tiene explicación lógica, pero que fue real, y que fue bueno y que cambió algo, y que uno no sabe exactamente cómo llamarlo, pero que lo llama de todas formas con lo que tiene, que es fe. Aunque todavía esté aprendiendo lo que esa palabra contiene. Se puso los auriculares, pero no puso música. Caminó por la vereda en la dirección de siempre, hacia el trabajo de siempre, hacia el día de siempre. Pero no era el mismo joven que había llegado a esa cuadra esa mañana, quitándose los auriculares de un tirón frente a algo que no podía ignorar. Era un joven que llevaba adentro una pregunta nueva que no lo incomodaba, sino que lo acompañaba. Esa pregunta buena que no busca respuesta inmediata, sino que camina con uno, y va cambiando la manera en que uno ve las cosas mientras camina. Y la vereda fría del centro financiero quedó sola, con los autos que pasaban y las cámaras que vigilaban sin ver, y el viento entre los edificios que seguía teniendo ese filo que se mete por el cuello del abrigo. Sola, pero diferente. Con una mancha casi seca en el asfalto y 4 personas que se llevaron algo que no tenían al llegar, y que ese algo no pesaba, sino que aliviaba, y que el alivio iba a durar mucho más que la mañana, porque el alivio verdadero no se gasta con el tiempo, sino que con el tiempo crece. Eso es lo que hace Dios. No llega con ruido, no llega con señales que piden credenciales en la puerta. Llega sentado en el suelo de una vereda fría, con una túnica blanca y un manto rojo, y los ojos que no bajan cuando deberían bajar. Llega donde lo echan, llega donde nadie lo espera, llega a la hora en que cada uno lo necesita, aunque no lo sepa todavía. Y cuando llega, no pregunta lo que hiciste, ni lo que dejaste de hacer, ni los años que pasaron desde la última vez que le abriste la puerta. Solo te mira, de verdad, con esos ojos que lo ven todo y que no apartan la vista. Y en esa mirada hay todo el perdón y todo el amor y toda la paciencia del mundo, porque ese amor no se agota, y ese perdón no se acaba, y esa paciencia no tiene límite de tiempo, ni de distancia, ni de cuántas veces uno se alejó. Si esta historia te llegó al corazón, escribe Jesús en los comentarios, no porque sea una palabra mágica, sino porque decirlo en voz alta, aunque sea escrito, es una manera de decir que sí, que uno lo recibió, que uno abrió la puerta, aunque sea 1 centímetro, y que ese centímetro es suficiente para él, porque él no necesita que la puerta esté completamente abierta para entrar, solo necesita que uno no la cierre del todo. Dale like si crees que Dios sigue caminando por nuestras calles aunque no lo veamos. Suscríbete porque la próxima historia también empieza donde el mundo mira para otro lado. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar hoy que no está solo. Que alguien lo ve, que alguien sabe su nombre. Y que ese alguien tiene el manto rojo y los ojos que no bajan
y el amor que no se acaba nunca. Nos vemos en la próxima historia. Que Dios los bendiga.